No me van a creer lo que me acabo de enterar. Kerem Bürsin se casa. Y no con cualquiera, sino con su mejor amiga. O sea, olvídense de lo que creíamos saber, porque la verdad sobre lo de Andercel acaba de salir a la luz y es explosiva. Ustedes saben que siempre hemos estado al tanto de todo el drama con Kerem y Ande, ¿verdad? Los fans enloquecidos, las teorías que si volvieron, que si no. Un lío total. Pero resulta que todo este tiempo, mientras nosotros especulábamos, Kerem estaba planeando algo mucho más grande. Algo que explica un montón de cosas que antes no entendíamos. Para ser honestos, yo siempre tuve la sensación de que lo de Ande y él era complicado. No era una ruptura normal, ¿me explico? Había algo más. Y ahora, con esta noticia de la boda, todo empieza a tener sentido. Se habla mucho de que su mejor amiga, la que siempre ha estado ahí, es ahora su prometida. Y esto, amigos, cambia la película por completo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem se dio cuenta de algo fundamental. Quizás se dio cuenta de que el amor de pareja, el que es tan mediático y lleno de presión, no era lo que realmente le hacía feliz o no era lo que buscaba en ese momento. Y en cambio reconoció el valor inmenso de una amistad profunda. Una conexión real, sólida, que no necesita flashes ni portadas. Muchos dicen que esto es una estrategia para despistar, que es para generar ruido y que en realidad lo de Ande sigue ahí. Pero yo sospecho que no. Creo que Kerem ha encontrado algo mucho más puro y duradero en esta amistad. Es como si de repente se dijera a sí mismo, ¿por qué buscar fuera lo que tengo aquí, tan cerca, tan real? Es un giro de 180 grados, ¿no creen? Piensen en las veces que lo vimos con esta amiga, siempre riendo, cómplices. Nunca se le dio la importancia que merecía, ¿verdad? Lo veíamos como el amigo de Kerem. Y resulta que era mucho más que eso. Era el pilar, el confidente, la persona que lo entendía sin tener que decir nada. Y ahora, en lugar de forzar una relación que quizás ya no daba para más, ha decidido apostar por lo seguro, por lo genuino. Esto también me hace pensar mucho en Ande. ¿Cómo se sentirá ella al ver esto? Porque si Kerem se casa con su mejor amiga, significa que esa amistad era lo suficientemente fuerte como para evolucionar a algo más. Y si antes había algo entre Kerem y Ande, y ahora él se casa con otra persona que también es su mejor amiga, imaginen el cóctel de emociones. Es una historia digna de telenovela, pero real. Y hablando de real, la verdad sobre lo de Ande. Quizás nunca hubo una ruptura total. Quizás se dieron cuenta de que lo suyo como pareja no funcionaba a largo plazo, pero la amistad sí era irrompible. Y él, para poder seguir adelante y construir algo sólido, ha tomado esta decisión. Es maduro, ¿no? Decir, esto no es lo mío, pero esta persona sí lo es y la valoro infinitamente. Para ser honestos, al principio me pilló de sorpresa. Kerem se casa. Con su mejor amiga. Pero mientras más lo pienso, más sentido tiene. Es una lección para todos nosotros sobre lo que significa el amor y la compañía. A veces lo que buscamos está más cerca de lo que imaginamos, en las personas que siempre han estado ahí, en la sombra, apoyándonos. Creo que este es el gran secreto que Kerem ha estado guardando. No era una relación secreta con otra actriz, ni nada de eso. Era simplemente la consolidación de una amistad que se ha vuelto el pilar de su vida. Y qué bonito, ¿no? Que la persona con la que compartes tus días, tus risas, tus miedos, sea también la persona con la que decides pasar el resto de tu vida. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasará con Ande? ¿Cómo reaccionará? ¿Será todo paz y amor entre ellos, o habrá tensión? ¿Creéis que esto significa que Kerem y Ande nunca tuvieron una relación seria o que simplemente decidieron priorizar la amistad por encima de todo?